Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas. Buenas tardes a todos. Bueno, pues encantado de saludarles. Soy Eduardo Rodríguez, soy el director académico de Schooling. Y bueno, pues en el día de hoy, ahora os presento a Alberto y a Carlos, que lo tenemos ahí también en su webcam. En el día de hoy vamos a juntarnos principalmente para hablar de un tema que según mi criterio es un tema bastante interesante y que creo que puede aportar bastante en nuestro sector o principalmente aportar pues un pequeño granito de arena en lo que nosotros percibimos en cuál debe ser la evolución del sector dentro del campo de la arquitectura. En Schooling, por suerte, tenemos la enorme fortuna de podernos relacionar con ciertos estudios de bastante prestigio a nivel nacional e internacional. Nos sentimos muy afortunados por ellos. Y dentro de esas conversaciones que tenemos con estudios de primer nivel, pues en muchas ocasiones tratamos una serie de temas claves que, bueno, pues poco a poco en estos webinars pues nos gustaría poder charlar de forma pública para poder aportar nuestro granito de arena. Uno de los temas que constantemente hablamos es sobre el papel que juega el Archviz, no solamente dentro de nuestra área, cerrado dentro de nuestro propio sector, sino en un aspecto un poco más global. Es decir, cuál es el aspecto, cuál es la verdadera importancia y el aporte del sector de la visualización arquitectónica en un campo mucho más amplio que es el campo de la arquitectura, de la cual formamos parte, y que muchas veces no entendemos bien cuál es nuestro valor real y cuál es nuestra aportación dentro del sector. Hoy principalmente venimos a hablar sobre esto. Hay siempre, pues dentro de nuestras conversaciones en privado, pues, hablamos de la poca importancia que se nos puede dar en ciertos ámbitos, como puede ser el ámbito educativo, el poco conocimiento que tenemos o el poco reconocimiento público que tenemos dentro de la importancia que tiene nuestro proceso dentro del campo de la arquitectura. Y para poder hablar de todos estos temas, hemos decidido contar con nosotros y dar muchísimo las gracias a Alberto y a Carlos, con dos personas que nos pueden aportar bastante, aportándonos su visión sobre este campo. Pues está en este caso Alberto, que es cofundador de Bergue González. Alberto es de primeras, ya contará un poco su trayectoria, pero de primeras era un estudio enfocado más a la arquitectura pura y dura, que poco a poco se fue reconvirtiendo sobre la visualización arquitectónica, aunque no han dejado de lado la arquitectura y entronca mucho o juegan con el campo de la arquitectura y el campo de la visualización a la vez, ofreciendo un servicio mucho más completo que el simple hecho de hacer imágenes, y aportan su granito de arena también en el campo de la arquitectura pura y dura. Y nos gustaría pues que en el día de hoy nos aportase su visión, porque creo que puede enriquecer mucho esta visión que tenemos del campo de la visualización. Y por otra parte tenemos a Carlos Gómez, que en este caso pues es partner y es el que lleva el departamento de Design Communication en Foster and Partners. Y claro, es uno de los estudios de arquitectura, perdón, más importantes del mundo. Entonces, él trabaja in-house y por tanto, él conoce muy en profundidad cuál es el aporte de su estudio y de su departamento dentro del proceso de creación de esos proyectos tan gigantes, tan importantes que hacen dentro de su empresa. Lo primero, como siempre, pues agradeceros a todo el mundo que estéis aquí y en este caso a Alberto y a Carlos por la enorme gentileza y el esfuerzo que han dedicado para podernos aportar hoy su experiencia. Antes de empezar, simplemente quiero comentaros un poco cómo va a ser la estructura de la charla que vamos a tener hoy. Pues lo he estructurado o lo hemos estructurado de la siguiente forma. Al principio, Carlos y Alberto van a hablar de forma separada. Pues Carlos explicará, pues primero hará una pequeña presentación para que entendáis el contexto en el cual él se desenvuelve. Va a explicar una serie de proyectos que están vinculando la arquitectura y la visualización y se entrelazan entre sí. Y bueno, pues eso lo va a exponer de forma pública para que podamos entender su visión del tema que estamos tratando.
Y lo mismo va a hacer Alberto, va a explicar algún caso puntual de cómo se entrelaza la arquitectura y la visualización. Y luego ya a partir de ahí, de una vez que hagamos esas presentaciones, pues va a haber una charla, un coloquio en principio entre nosotros tres. Yo voy a plantear una serie de preguntas, vamos a hablar de forma abierta sobre esos temas, vamos a intentar poner sobre la mesa todo lo que nos preocupa a los que nos dedicamos al campo de la visualización, a ver, y el punto de vista de Alberto y de Carlos. Y dentro de esa charla y coloquio también me gustaría abrir eh, el espacio para que podáis preguntar lo que queráis, ¿vale? Y entre las preguntas que nosotros vamos a formular de forma ya predefinida y las preguntas que vosotros hagáis, pues quiero que sea pues, un espacio abierto y que podamos aportar la máxima información posible. Para poder hacer esas preguntas, irlo dejando a través de la sección de preguntas y respuestas que tenemos en la parte inferior del Zoom. ¿Vale? Así las preguntas quedarán apiladas y yo las iré transmitiendo a Carlos y a Alberto de forma ordenada según estemos tratando algún tema en concreto. ¿Vale? No quiero entretenerme mucho, quiero que empiece cuanto antes y así lo podemos disfrutar. Como siempre, pues deciros que muchas gracias. Bueno, sí, se me olvidaba comentar que hoy Adán iba a ser el moderador del evento, pero por motivos de salud hoy no puede estar con nosotros. Mandarle un saludo desde aquí y desearle que se recupere lo antes posible. Y ya sí que sí, pues venga, comenzamos. Si quieres, Alberto, no, perdón, Carlos, empezamos contigo. Bueno, muchas gracias Eduardo y Adán y bueno, y Schooling en general, ¿no? Por tenernos aquí otro día más contando un poquito nuestra historia. Y bueno, quería empezar, ya has comentado un poco acerca del estudio y del equipo, eh, tratar un poco mi bagaje personal antes de hablar de nuestro trabajo para saber un poco cómo he llegado aquí, ¿no? Y un poco como todos los que estamos en la industria, pues tenemos un trasfondo de diseño, de ilustración o de storytelling. A mí, bueno, me encantan los rascacielos desde niño. Tengo un recuerdo de tener, bueno, pues ese cuadro con las Torres Gemelas en mi cuarto desde que tengo conciencia. Y, y bueno, y recuerdo haber experimentado un par de edificios que me llevaron a estudiar arquitectura. Uno de ellos, el Panteón de Agripa, y el otro, el Reichstag. Y bueno, y entonces entras en arquitectura y recuerdo esa sensación de, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Porque te gusta la arquitectura, pero cuando te empiezan a dar clases de física, te pones a hacer maquetas, de repente estás ahí esos 2 primeros años perdidos, además en 2008, que es cuando de repente había nubes oscuras, casi negras, sobre todo el mundo de la arquitectura, ¿no? Y, y recuerdo haber entrado en una clase de proyectos donde un profesor nos puso dentro del taller la película de Third and the Seventh, que ya tiene años, pero recuerdo que nos impactó un montón, porque digo, guau, esto de ver arquitectura, contar historia y hacer cine era algo que no tenía conciencia de que existía, ¿no? Y entonces eso me marcó un poco el resto de la carrera. Empecé a hacer concursos, como muchos, desde pues, de tercero o cuarto, en la beca de colaboración también en la escuela. Empecé a estudiar 3D Max por mi cuenta, porque bueno, la educación por aquel entonces con V-Ray, no sé, 2.3 o no sé qué V-Ray estamos usando, y bueno, me convertí un poco en el expertillo de 3D en una carrera en la que la verdad la mayoría de los profesores no querían ver renders, ¿no? Que esa era también la otra dicotomía que traíamos todos los arquitectos. Y, y bueno, y entonces también me apunté a un curso de fotografía y arquitectura, que para mí pues representaba también el otro valor, digamos, de la poesía del Archviz. Era un poco el aprender la técnica, que es el 3D, y por otro lado la sensibilidad de transmitir con composición, con luz y con color o con la ausencia de ello muchas veces, ¿no? Para esas abstracciones de Lucien Hervé o Julie Schulman, en fin, todos los clásicos, ¿no? Y eso, bueno, pues me llevó a empezar a montar un portfolio ahí al final de la carrera haciendo el PFC y bueno, pues con el optimismo que solo puede tener un arquitecto y un estudiante, pues dije, bueno, vamos a empezar grande, ¿no? Y también resonaba conmigo esa experiencia del Reichstag y, y apliqué a Foster. Y literalmente, después de haber trabajado, pues es un par de años en estudios locales y haciendo concursos y con el entorno español laboral
gris oscuro casi negro, pues en mi primera entrevista me cogieron. Y bueno, pues 10 años más adelante, dentro del equipo de Design Communications, pues pasé de ser Artist Assistant a Senior Artist, a Associate, a todos los escalafones corporativos y ayudé a montar, digamos, el estudio de 3D dentro de Design Communications, que pasamos pues de ser unos 10 artistas por aquel entonces, ahora que somos algo más de 40, ¿no? Y es el estudio que ahora, bueno, pues codirijo aquí dentro del el paraguas de Foster and Partners. Y ahora si pasa, bueno, pues contaros un poco acerca del estudio para todo aquel que no sea arquitecto o no tenga tanto interés por, por los edificios del estudio. Pues es el estudio que fundó Norman Foster en los 60 y que, bueno, seguro que alguno de los edificios os suena, ¿no? Desde las más recientes y famosas Apple Stores a muchos proyectos en España, ¿no? Como los Fosteritos o el edificio que a mí me marcó, que era el Reichstag. Y algunos de estos también he tenido la oportunidad de trabajar en esta década, como el Apple Campus en Cupertino y muchas de estas tiendas de Apple, ¿no? Pero no son todos proyectos grandes. O sea, también hacemos proyectos de escala más doméstica, si pasa, Eduardo, eh, incluyendo pues diseño industrial. También desde muebles, lámparas, a incluso mobiliario urbano. Y, y eso pues es parte un poco de la historia del estudio desde que lo fundó Norman, ¿no? Que era rodearse de todas las disciplinas em, que tuvieran que ver con la arquitectura. Si pasa el siguiente slide, eh, representa un poco todos los equipos que estamos aquí en este estudio de más de 2.200 personas, ¿no? Que con la escala de un estudio de arquitectura en España, pues no sé, creo que solo mi equipo ya es como mayor que la mayoría de los estudios. Y eso, pues esa especialización, ese talento que no deja de ser como un campus de arquitectura o una universidad donde vas pasando por las mesas y ves gente pues especializada en estructura o gente especializada en modelado paramétrico o un equipo de maquetistas profesionales. Es un ambiente que tiene orden dentro del aparente caos, pero que es súper energético y que a mí, bueno, pues me llena de satisfacción pues colaborar con tantos arquitectos alrededor del mundo, además, ¿no? Porque somos un estudio global basado aquí en Londres, pero tenemos oficinas por todo el mundo y entonces es también un placer pues trabajar en cada rincón de los continentes. Si pasas, pues hay un pequeño vídeo, bueno, que ilustra un poco la atmósfera del estudio. Aquí muestra el main studio, que es, bueno, donde estamos basados, un poco el proceso de reviews. Otro de los equipos internos es esta biblioteca de materiales, ¿no? Que, bueno, pues estamos a la última en los materiales innovadores. Entonces, al final, todos estos talentos se combinan, se entrecruzan, las ideas fluyen. Aquí tenemos el equipo de ingeniería y en esta disposición horizontal casi no jerárquica, ¿no? De una oficina abierta donde simplemente pues, te puedes encontrar con alguien, revisar un proyecto, oye, ¿has visto lo que estamos haciendo en este otro proyecto? ¿No? Que eso, la verdad que durante la pandemia lo echamos un montón en falta, ¿no? Eso todo hay que decirlo. Em, y bueno, y dentro del estudio donde nos sentamos, pues es, si pasa al siguiente slide, es en el centro, en el corazón del estudio. Ahí estoy con Narinder, que es nuestro art director a la izquierda, y Sergio, uno de nuestros associate partners en el equipo de 3D. Y es un poco la representación viva de esa dicotomía que todos tenemos en algún momento, en el de decidir, soy arquitecto, soy visualizador. Pues yo creo que no hay que decidir, o sea, podemos ser las dos cosas. Y un poco como también contará Alberto, ¿no? En nuestro caso, estamos en el centro del proceso de diseño. Estamos literalmente en la primera fila del estudio y todo el que pasa, pues, tiene conversaciones con nosotros. No solamente ilustramos ideas, sino que somos partícipes de ellas y las desarrollamos y nuestro talento va más allá de las herramientas que utilizamos, ¿no? Si pasa a la siguiente. Aquí cubrimos un poco, bueno, pues los estilos dentro del equipo. Yo estoy más enfocado al equipo de 3D que ayudé a montar allá por 2014.
pero dentro del equipo somos como agnósticos con respecto a la representación, ¿no? Lo importante es contar la historia en el momento adecuado del proyecto. En etapas tempranas tendemos a hacer más sketches o dibujos a lo mejor más elaborados, y después conforme se desarrolla el proyecto, pues vamos desvelando más en detalle el diseño, ¿no? Y además, pues diseñamos junto a los arquitectos, somos parte del equipo, y últimamente pues también nos hemos aventurado un poco más en el séptimo arte, intentando eh, eh, hacer un approach así a la película, pero sin hacer simplemente flyovers, ¿no? Un poco más como desde un punto de vista cinemático. Y bueno, pues para desglosar los proyectos, había escogido un par de proyectos recientes para contar un poco el proceso. El primero, que quizás lo habéis visto en DSIM, pues fue un aeropuerto que ganamos este año pasado en AVA. Y bueno, esto muchas veces es lo único que se ve, ¿no? Se ven las imágenes, te lees el articulillo y para mí donde está el valor significativo es en el proceso, en, toda, en todo el discurso del diseño, de cómo evoluciona. Es lo que me mantiene la chispa de la creatividad, ¿no? Y si pasas a la siguiente, puedes ver un poco el desglose de este proyecto que, por ejemplo, fue bastante lineal en su desarrollo. Sí que tuvimos todas las fases del equipo. Pues pasamos desde hacer diagramas y storyboards a mano alzada al principio, donde trabajamos directamente con los arquitectos. Todo era un poco más abstracto, y entramos, pues, por ejemplo, a la pintura digital para empezar a dibujar volumetrías, ¿no? Y analizar el estilo y el mood. Y ahí tenéis un pequeño diagrama a la derecha de lo que era el equipo hace un par de años, donde, por cierto, también tenemos exalumnos de Schooling, que vienen muy bien preparados. Hay que soltar ahí un poquito de merchandise. Y, y si pasas a la siguiente, en este caso, por ejemplo, Narinder, eh, que es nuestro art director, pues sí que tomó un rol más representativo al principio, pues analizando un poco la escala de este aeropuerto, que es en Arabia Saudí, y al contrario que los aeropuertos que reinventamos desde Stansted, pues no es solo una cubierta generalizada que provee de luz, sino que son una serie de habitaciones de una escala mucho más íntima, pues es un aeropuerto más pequeño. Y bueno, ayudamos a desarrollar el lenguaje de la arquitectura, pues desde el cuaderno a, si pasa al siguiente, a nuestro muro de detective que montamos en Miró, donde, bueno, pues empezamos a analizar todas las historias que queremos contar, porque al fin y al cabo lo que hacemos es desarrollar el diseño y contar las historias y la experiencia del edificio. Eh, para mí el Miró y estos muros que antiguamente pineábamos físicamente son el claro ejemplo de esa democracia creativa que tenemos dentro del equipo, donde todo el mundo está invitado a poner su granito de arena, ¿no? Pues desde dibujos a referencias a cámaras tempranas para tener ese diálogo de ¿y si probamos esto? ¿O qué te parece aquello otro? ¿No? Más allá de que nos digan estas son las cámaras que tenéis que hacer, ¿no? Y en este proyecto, pues, por ejemplo, uno de los añadidos fue en el interiorismo, que si pasas al siguiente, tenía un lenguaje muy marcado dentro de la arquitectura local, tenían estos patrones súper coloridos, ¿no? Y sí que tomamos una interpretación quizás muy sutil al principio, un poco pues, inspirado por quizás Gaudí o Stephen Hall, ¿no? Así de iluminar el edificio con estos lucernarios coloreados, que a nosotros nos gustaba bastante mantener, digamos, la paleta relativamente neutral, pero fue demasiado sutil, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta primera submission, pues lo iteramos, y si os fijáis después en los renders ganadores, que es la siguiente, pues interpretamos esos patrones de triángulos coloridos, pues introduciéndolos en nuestro propio modelado pues, del mobiliario interno, ¿no? De los propios bancos, del patrón del suelo, o incluso en los acentos dentro de los lucernarios, ¿no? Y todo esto pues fue una colaboración con el equipo de arquitectura, pero nosotros tuvimos un rol fundamental a la hora de decidir, pues desde el modelado hasta la incorporación de las vistas, o sea, no nos dijeron este es el punto de vista, ¿no? Y bueno, pues para terminar, pues a todos nos gusta hacer una postal con un frame de un avión, porque bueno, eh, eh, son las postales al final de la experiencia del usuario, desde el interior hasta, no menos importante, el que trabaja en la pista, ¿no?
Y después, mi otro proyecto del que quería contaros alguna perspectiva, pues fue este otro concurso, también reciente, que empezamos al revés, ¿no? Directamente saltamos a la opción de 3D, que quizá, dependiendo de la parte del mundo o incluso del tipo de proyecto, pues puede ser más o menos común. Y esto es un poco lo que la gente espera de un proyecto de Foster, ¿no? De iterar opciones, renderizar versiones y a quien esto pues le llamaría, no le llamaría la atención, pero le pesaría. Y sin embargo, para nosotros fue la clave de este proyecto porque fuimos invitados desde la concepción del esquema, ¿no? Sabíamos que para este depósito de arte en Seúl, pues era un edificio polifacético, tenía como una parte frontal muy transparente con paneles solares y una circulación en espiral y una parte de storage detrás que es mucho más opaca y mucho más monolítica, ¿no? Y entonces tuvimos unos reviews con el equipo y nosotros aportamos nuestras propias opciones, modelamos la fachada, decidimos que este era como el punto de vista desde donde podíamos iterar en la arquitectura. Y es un poco pues el huevo y la gallina, ¿no? Que viene primero. Pero aquí, por ejemplo, con este punto de vista, pues tuvimos la oportunidad además de trabajar muy de cerca con Norman y que lo cual es, bueno, pues un gran honor para todo arquitecto. Y, y si te fijas también cuando trabajas con él, para mí lo más interesante es que no te dice, no es la mano de Dios que te dice esta es la solución, ¿no? Si veis ahí el markup en la derecha, normalmente son preguntas, ¿no? ¿Y si probamos esto? O ¿qué te parece que si probamos los paneles más homogéneos? O ¿y si marcamos el grid en la fachada? Y es ese debate que a mí me parece súper interesante dentro de un estudio grande como es el de Foster, ¿no? Y donde además, bueno, pues ese debate lo tenemos entre arquitectos, diseñadores, ingenieros, etcétera, ¿no? Y bueno, y se acaba haciendo también una maqueta física. Eh, en este caso, bueno, pues esta fue la imagen ganadora, ¿no? Con esa espiral tan marcada en la fachada. Y sin embargo, conforme fuimos avanzando en los reviews y en el panelado pues, de la entrega, pues decidimos que había que explorar también el interior, ¿no? Mientras el equipo estaba montando los diagramas de circulación, pues nosotros ayudamos a montar los paneles del concurso e iterar sobre eso, ¿no? Si pasas a la siguiente. Entonces decidimos, bueno, hay que saltar desde la maquetación de los paneles, hay que saltar al interior a ver cómo es la experiencia de este edificio desde dentro, ahora que tenemos el esquema más o menos amoldado. Y bueno, pues nos llega el modelo del equipo, ¿no? Que está, bueno, pues imagínate, desde haciendo secciones a configurando las asonometrías, a intentando que todo encaje. Y bueno, el modelo que nos llega, pues es lo que más de uno alguna vez habrá experimentado, ¿no? ¿No? Si te mando al modelo, está terminado para entrar a vivir, como quien dice. Y bueno, pues ahí es donde para nosotros es es muy interesante pues entrar y aportar nuestro conocimiento y nuestra imaginación para ver cómo puede funcionar este espacio. Tenemos la gran suerte, ¿no? De que estando dentro del estudio, pues tenemos a nuestra disposición pues todos los proyectos del estudio y el lenguaje que hemos desarrollado durante los años y bueno, nos encanta pues saltar al detalle, ¿no? Y en este caso, pues, de hecho, Emma, que exalumna de Schooling, que estuvimos presentando el mes pasado allí en Madrid, pues acabó modelando esta espiral en rampa y acabamos, bueno, pues detallando la materialidad que si pasa a la siguiente, pues se ve expresada en esta especie de pavés, ¿no? Aquí en la rampa. Y celebrando pues también pues desde el banco integrado en la barandilla. En fin, saltamos muy al detalle, modelando desde las juntas del vidrio a las vigas de la estructura de la rampa, pues desde fuera, cómo se expresa esto en la entrada del museo, ¿no? Y aquí pues desde el punto de vista del que viene a visitar. Si pasas a la siguiente, pues aquí contando pues la historia de ese colegio de niños coreanos visitando el museo por la primera vez, ¿no? Y aquí veis, sin embargo, pues la fachada, como tradujimos, de hecho, esa expresión interna al exterior, con el orden y el ritmo que, pues, que se acerca, digamos, a la escala humana, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos la oportunidad de no solo visualizar, sino diseñar junto a grandes arquitectos y diseñadores, y en este caso
en un proyecto que fue un concurso relativamente rápido, pero donde pues tuvimos una gran participación, ¿no? Y si pasa a la siguiente, pues ahí podéis ver un poco el equipo, por ejemplo, que se dedicó a este proyecto, pues que incluye desde ingenieros a maquetistas, a nuestro equipo ahí en el centro, y como una gran orquesta, ¿no? Con nuestro director vestido de verde, pues conseguimos entregar este proyecto que, bueno, sin embargo, fuimos finalistas, no llegamos a ganar este, no se puede ganar siempre, pero sí que para nosotros siempre cada proyecto es una victoria de una forma u otra, pues aprendimos bastante. Muchos de los chicos, la verdad que era su primer concurso, su primer proyecto con Norman. Y después también, pues fue nuestra primera oportunidad de, una vez que habíamos detallado tanto el proyecto, pues en los últimos días probar algo diferente. Y fue nuestra primera aventura con Unreal, y para contar un poco la historia de una de esas vasijas coreanas desde el proceso de restauración hasta su exposición en ese espacio expositivo. Entonces, si pasas, pues es un poco lo que hemos estado haciendo últimamente, que son estos pequeños trailers de, pues desde 30 segundos a un par de minutos. No sé si se escucha la música, pero bueno. Y, y esto un poco lo que ahora pues nos tiene... Perdón, voy a compartirlo de nuevo un segundito, perdón. No tarda nada. no, sin problema. Vale, compartir. Vale, listo. Como iba diciendo, bueno, pues contar historias, en este caso, pues con diferentes limitaciones, pero con muchas más posibilidades, ¿no? Como es el séptimo arte, y aquí pues eso, decidimos que la vasija fuera la protagonista, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Pues perfecto, genial. Pues ahora es turno entonces de Alberto. Así que, Alberto, ahí te dejo. Muy bien. Bueno, pues primero de todo, sobre todo, gracias Edu por esta invitación, gracias a Schooling, a Dan, Carla, que están también detrás siempre, por la iniciativa, porque pues bueno, creo que es importante que se mueva siempre este tipo de eventos en la comunidad. Y también gracias por un poco incidir en esta problemática o esta situación, ¿no? que hay con cómo se nos vea desde el punto de los arquitectos, ¿no? En el campo de la arquitectura. Para hacer una introducción sobre mí, bueno, básicamente yo tengo formación de arquitecto, soy arquitecto desde el año 2003, y se dio la circunstancia que cuando yo estaba en cuarto de carrera, pues hicimos en un verano que estaba trabajando, que el arquitecto con el que trabajaba no tenía nada que hacer, para entretenerme, pues me propuso hacer un concurso. Y entonces, pues bueno, pues para ese concurso yo tenía a mi colega Javier que también estaba, que no sabía muy bien qué hacer, y le dije, venga, va, vente que hacemos un concurso este verano. Con la suerte, pues, de que lo ganamos. Y en ese momento también es cierto que ya la visualización tuvo mucho peso porque, sobre todo, Javier hacía ya todo el tema de renders, y sin duda, la forma en la que presentamos el proyecto tuvo mucho peso a la hora de que el jurado pues, decidiese que unos chavales que no habían acabado la carrera pues pudiesen ganar un concurso de arquitectura. Y entonces, bueno, en ese punto se inició la aventura de Berga González, que arrancó sobre todo como un estudio de arquitectura. Por suerte acabamos la carrera y ese proyecto todavía nos estaba esperando, con lo cual pues iniciamos ya nuestra andadura con un proyecto en marcha. Y pues desde 2003 hasta 2012 prácticamente estuvimos ejerciendo como arquitectos de la forma
convencional, por así decirlo, o lo que hasta entonces era convencional. Hasta que, bueno, nosotros empezamos a capear la crisis de 2008, aguantamos hasta el 2012, en el 2012 ya se abrió ahí el páramo delante nuestro y fue el momento de decidir que lo que habíamos estado haciendo para nosotros, para nuestros propios proyectos y de una forma muy minoritaria para algún otro estudio, pues lo íbamos a focalizar en nuestra actividad principal. Y entonces empezó la andadura ya de Berga González como estudio de visualización desde el 2012 más o menos, exclusivamente dedicado a la visualización. Si bien es cierto que todo nuestro bagaje anterior como arquitectos, pues nos ponía en una posición ventajosa a la hora de ampliar un poco el abanico de servicios que nosotros podíamos dar. Desde entonces, pues bueno, el equipo ha ido creciendo. Actualmente somos un estudio de 22 personas. Tenemos una oficina pequeñita en Sevilla y la principal está en Barcelona, pues la mayoría son o arquitectos o interioristas, también hay arquitectos técnicos, también hay diseñadores gráficos, pero todo pues se queda bastante en el campo de estas disciplinas creativas. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo sobre todo es focalizar nuestros servicios, digamos como casi en tres vertientes. Está el soporte en la consultoría de diseño, que es algo que ofrecemos a arquitectos, a developers, todo el soporte que se puede hacer de diseño tanto a nivel de arquitectura, paisajismo, interiorismo, lo ofrecemos. Luego hay otra rama que todas están interconectadas, pero bueno, lo dividimos de esta manera, que es el Property Branding. Nosotros ahora también ofrecemos esa consultoría o esa creación de estrategias a la hora de comercializar proyectos. Entonces, creamos identidades de marca, creamos identidades visuales. La idea es que sobre todo seamos como el servicio que lo aglutine todo, que el cliente cuando viene pues no necesite de otros profesionales para todas las cosas que necesita para comercializar un proyecto. Y lo que es el core business nuestro, pues que es la visualización arquitectónica. Luego todas esas ideas y tal tenemos que ser capaces de generarlas con una calidad suficiente como para que todo acabe funcionando. Podemos tener muchas buenas estrategias o muy buen diseño, pero si al final la visualización es un desastre, no nos sirve de nada. Entonces, bueno, todas estas cosas interconectadas es lo que al final es nuestro negocio, lo que nosotros ofrecemos a los clientes. Yo no voy a presentaros muchas más cosas del estudio. Entonces, casi que me voy a centrar en un ejemplo, ¿no? Un caso de estudio en el que todavía no prepares el vídeo, pero hago un poquito de introducción, Edu. Esto es un cliente que es un developer, básicamente, que tiene un solar en Mallorca, en la parte de Andratx, que es una zona muy exclusiva, y tiene 3 solares realmente y necesita comercializarlo. Y esto es un caso pues muy habitual. Yo necesito comercializarlo, estamos en marzo, estamos ya cercanos a abril, voy a tener un pequeño proyecto, voy a tener un proyecto y la temporada dura de ventas o cuando ya tiene que salir al mercado, pues ya estamos en esos meses de mayo, junio, julio, agosto, que tiene que estar la cosa muy, muy activa. Septiembre hasta octubre tiene que presentarse. Entonces, nosotros pasamos a tomar, digamos, el control de un diseño arquitectónico que está en ciernes, pero que por motivos pues de cómo son los procesos arquitectónicos, cómo es el tiempo que se toma en generar documentación técnica, tenemos la ventaja de la velocidad. Nosotros somos capaces de generar unas imágenes atractivas de una forma rápida que desde el punto de vista del estudio arquitectónico, que no sea como Foster, que tiene un equipo que entonces puede coger y decir, venga, tengo estas ideas, lo hago, sino que la mayoría de estudios pues no tienen que ir a un tercero con un diseño hecho que le haga todo ese trabajo. Entonces, claro, se puede dilatar mucho en el tiempo y es un coste de oportunidad muy grande para los clientes. Entonces nosotros pasaríamos a ayudar a este cliente. También es cierto que no solo hacemos estas cosas, también en los equipos de arquitectura nosotros nos sumamos a ellos. No es, porque puede haber siempre un poco la duda, ¿no? De, me estás pisando el terreno, ¿quién es el que manda en el diseño? Yo creo que esto ya ha cambiado mucho con el tiempo y los estudios de arquitectura también nos ven como unos aliados, incluso nos ven como unos catalizadores o como unos facilitadores de cosas, de pruebas. Es como si fuésemos el ChatGPT de los arquitectos, ¿no? En el que tengo una serie de problemas y dame unas cuantas soluciones y luego ya lo refinaré.
Entonces, bueno, ese papel es súper importante. Yo creo que tiene un impacto muy, muy potente a nivel de diseño, a nivel económico. Y entonces, pues mira, este vídeo que capturé hace unos días de captura de pantalla de un panel de Miró, ejemplifica un poco este proceso, ¿no? Estas son nuestras casas, este solar, son unas villas exclusivas de lujo en el que se han hecho un planteamiento, pues hay un layout con unas distribuciones y es un terreno bastante complicado, muy empinado, con cada villa con su piscina, etcétera. Entonces, a nosotros lo que nos llega, y nos llega el 20 de junio nos llega esta información, es un modelo, pues como lo que decía Carlos, ¿no? Para entrar a vivir, ¿no? Esto es el modelo que nos llega y el diseño como está a este nivel. Que probablemente no coincide con las plantas, sería casi, porque casi sería una casualidad, pero bueno, es que es parte del proyecto también o del trabajo del arquitecto. Está haciendo pruebas, está haciendo estudios, está en este punto y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a que esto evolucione de una forma más rápida y que tenga un resultado en un tiempo concreto con más posibilidades de éxito que si no tuviese nuestra intervención. Estas son las 3 villas. Como veis, el terreno es muy angosto. El nivel de modelado no solo de modelado, sino de diseño del proyecto, pues está muy verde. Está muy verde todavía. Y entonces nosotros vamos a pasar a tomar el control de estos proyectos. Sobre todo vamos a ver la villa, la que está en la línea superior, porque iremos un poco con más detalle. Y empezamos con estas primeras pruebas que siempre hacemos, ¿no? Pruebas de cámaras, qué cosas pueden ser atractivas y qué cosas no, con anotaciones que nosotros vamos añadiendo, con algunas cosas de materializaciones que a nosotros también nos ayudan mucho a pensar. Nosotros somos poco amigos del clay render, somos más amigos de, bueno, empiezo a poner materiales, empiezo a ver cómo funciona la cosa, empiezo a ver qué tono coge, empiezo a decir, mira, y si planteo una cubierta verde, a ver qué pasa, venga, va, y pues ponemos una cubierta verde y empezamos a probar. Y vamos, y decimos, mira, la fachada del acceso, qué desastre, qué paredón hay, vamos a intentar rebajarlo, vamos a hacer algo. Y va avanzando. Esto, por ejemplo, estos ya son 2 días después, ¿no? Y bueno, pues hay que empezar a poner mobiliario, hay que empezar a ver cómo se siente. O ¿por qué no hacemos un jardín en medio de la casa, entre medio de esos volúmenes? Podría ser una cosa atractiva. Y entonces todo va poquito a poco evolucionando, vamos sintiendo cómo se puede vivir en estos espacios, qué zonas hay atractivas para vivir, para estar. Al mismo tiempo también trabajamos cámaras, decidimos si hay que cambiar ángulos, si hay que ampliar focales, si hay detalles que hay que resolver. Y entonces vamos evolucionando. Pues 4 días después estamos ya en unas primeras pruebas de materialización de las fachadas. Decidimos pues bueno, que a lo mejor no tenemos que tener esas aberturas tan grandes, sino que podemos plantear un tipo de revestimiento tipo Musharabi con unas celosías de madera. Intervenimos en el landscape también, decidimos cómo puede ser la piscina, cómo se puede entregar el terreno. Empezamos también a matizar muchos temas de materiales, de entregas. Por ejemplo, aquí ya empezáis a ver que ya, pues mira, ya ha aparecido ese jardín que habíamos dicho que podía estar bonito, que podía ser interesante. Eh, y de esa forma natural, pues va evolucionando un poco el proyecto y también nos ayuda mucho a nosotros como arquitectos a entender el proyecto. Muchas veces nosotros decimos, tira un sofá, a ver qué tamaño tiene eso, porque no lo sabes qué tamaño tiene. O cambia la luz, porque también muchas veces un proyecto no te gusta hasta que la imagen no es muy bonita. Nosotros nos pasa muchas veces que hay proyectos que no acabas de encontrar el punto, no acabas de funcionar porque la imagen no es atractiva. Y a veces luego la imagen es atractiva y el proyecto dice, oh, qué bonito el proyecto. Entonces, bueno, hay que encontrar ese equilibrio un poco entre las dos cosas. Aquí voy navegando bastante rápido, pero hay decisiones como eliminar pilares, agrandar piscinas, que si vamos a poner un fire pit aquí, a ver qué pasa. El jardín, pues de repente aparece un olivo porque transmite una cosa diferente a otro tipo de árbol. Hablamos de proporciones de imágenes y sigue avanzando el proyecto. Aquí pues probamos otro tipo de fachada, no nos acaba de convencer la que teníamos, pues mira, vamos a probar otro. Hemos rebajado los muros de la entrada, hemos hecho unos taludes, empezamos a trabajar en una jardinería un poco más ordenada, porque también hay que pensar que es un tipo de producto de lujo bueno, que también hay que tener en cuenta el target que tenemos a la hora de realizar el diseño. Al final el target
influye en el diseño que tienes que hacer y también eso hay que tenerlo en cuenta. Seguimos avanzando y pues mira, más pruebas de fachada y de la entrada cómo se resuelve, otro tipo de materialidad, otro tipo de pruebas, vuelven algunos pilares, volvemos a probar y de aquí de repente pues decimos, mira, vamos a probar en lugar de tener esta lectura de 2 cajas, vamos a probar tener una lectura de una caja única a ver cómo se siente. Y lo vamos a probar y ya veremos, igual volvemos atrás y no nos gusta. Seguimos avanzando. Aquí aparece el FirePick que poníamos, algunas pruebas que recuperamos anteriores y decimos, bueno, vamos a probar esta, pero más atrás. Hemos vuelto a cambiar otra vez los materiales de fachada para que, como podéis ver, vamos haciendo pruebas una tras otra. Claro, esto como son decisiones que tomamos nosotros, es muy rápido, es muy ágil. Si las tomamos con el arquitecto, también son muy rápidas, pero claro, no es, pues bueno, esperas a que lo vean, que lo revisen y entonces lo cambias. Es un proceso un poquito más lento, pero también funciona. Aquí se ven las 3 casas cómo funcionan en conjunto, porque también era importante hacerlo, y en el punto en el que estábamos de desarrollo de cada una de ellas, porque también había que hacerlas diferentes entre ellas, porque es una casa exclusiva de lujo, no puedes hacer las 3 iguales, cada una tiene que tener su personalidad, porque es un producto pues, que se está vendiendo por 12, 15 millones de euros, entonces no puedes copiarte una tras otra. Aquí seguimos haciendo pruebas de fachadas, cómo podemos abrir esa fachada, cómo la podemos hacer practicable, que también nos parece importante, porque también estamos en Mallorca, estamos en una orientación que necesitamos protección solar, y una vez que tenemos bastante clara la solución arquitectónica que vamos a usar, en la que vamos viendo más pruebas con puntos de vista ya decididos, también, pues como en todos lados, tomamos referencias de otros proyectos, de otros arquitectos, etcétera, y decimos, vale, vamos a ver esta fachada, ¿qué opciones tenemos? ¿Cómo podemos hacer que funcione? ¿Qué referencias hay? Pues nos vamos a Instagram, nos vamos a publicaciones técnicas, nos vamos a revistas, nos vamos al DECEN, nos vamos a todo este mundo muy visual que también nos ayuda mucho a transmitir las ideas entre el equipo. Y entonces seguimos trabajando, pues bueno, ya hemos visto en qué manera vamos a abrir la fachada y empiezan a aparecer notas también pues de paisajismo, de rebajar niveles, de qué tipo de vegetación vamos a poner y el proyecto pues se sigue desarrollando. Todo esto, hasta este punto, no había prácticamente la intervención del cliente. Hasta que nosotros no nos encontramos que estamos en un punto cómodos, es decir, yo creo que el proyecto empieza a tener buena pinta, vamos a empezar a enseñarlo. Entonces ya creo que esta es la última iteración que tenemos sin que nosotros enseñemos nada. Decidimos, bueno, esto ya tiene buena pinta, está bastante bien resuelto. Las imágenes no son nunca finales, porque en este proyecto no llegamos a hacer imágenes finales. Al cliente ya le pareció suficiente para comercializar, porque el tiempo era uno de los requisitos también. Y nosotros nos quedamos con la gana de acabarlas, pero bueno, te dijo, "Ah, si ya está, con esto ya salgo". Entonces, pues bueno, pues el cliente sale con esto. Aquí ya empiezan a haber algunos comentarios suyos de vamos a hacer una iluminación diferente o ver si podemos hacer algún otro tipo de encuadre. Pero luego, al nivel de interiorismo, selección de mobiliario, teniendo siempre en cuenta el tipo de proyecto que es, el target de cliente, pues tiene toda esa consistencia. Aquí ya vamos a empezar a ver ya algunas notas que son ya más de carácter, ya de detalles, de cosas que hay que resolver para que a nivel arquitectónico pues sea creíble. Claro, que si el fondo de madera entre las lamas, que si aquí hay algunas cosas más de carácter técnico, que si los VMAPs están mal, que si alguna entrega pues no acaba de funcionar, cómo hay que rellenar algunas estancias para que se vean mejor, cómo hacer que la imagen en definitiva sea más atractiva, más completa y más realista. Todo esto son muchos temas de detalle y al final pues el set acaba siendo este. Estas son ya las imágenes, las últimas imágenes, no imágenes finales porque no llegó nunca a ver, pero sí que es el set final para esta vivienda, de cómo se resolvieron pues, todos los aspectos técnicos, las diversas opciones que se dieron de acabados de fachadas, de diseño de fachada, de diseño del espacio exterior, de cómo está la relación entre el interior y el exterior.
y tanto para esta casa como para las dos casas que hay en las parcelas que están más abajo. Aquí vemos un poco el conjunto en la que cada casa tiene un lenguaje ligeramente diferente, aunque nosotros siempre pues, nos interesa un poco cómo generar esas sombras, cómo generar esas protecciones solares en villas de lujo, que yo creo que también es importante, aunque muchas veces se desestima, pero al final, pues, estando en el Mediterráneo, pues son cosas que a nivel arquitectónico tienes que tener en cuenta a la hora de generar un diseño. Y todas estas imágenes, aparte de esas materialidades, esas soluciones de diseño, ese mobiliario, esa ambientación, ese paisajismo, pues transmiten lo que el cliente necesitaba para poner estas casas en el mercado lo antes posible. Nos hemos pasado mucho, hemos saltado bastante por encima del trabajo del estudio de arquitectura en este caso por un requerimiento del cliente. Aquí vemos, pues empezamos el proyecto el 20 de junio y lo acabamos. Aquí las fechas están fatal puestas, porque el 1 del 9 del 5 es el del año 2005, no, es el 5 de septiembre se entregó. Un poco el resumen es que al final las casas se vendieron. Y entonces el impacto que finalmente tiene el trabajo que nosotros hacemos a nivel económico es brutal, porque solo un mes, 2 meses, 3 meses de pagar intereses de lo que valgan estos solares o lo que valgan las casas es una cantidad de dinero brutal. Entonces, yo creo que tanto a la hora de vender real estate como a la hora de vender ideas, es fundamental el trabajo que podemos hacer nosotros en el ámbito de la arquitectura. Entonces, bueno, yo adelantándome casi alguna de las preguntas que veremos luego, creo que vamos, que el valor de la visualización a la hora de vender una idea vamos, es indudable. Muy bien. Brutal las dos presentaciones, Carlos, Alberto. Claro, esto viene a colación, bueno, dentro del curso de visualización en la escuela. Tenemos muchas veces la oportunidad dentro del curso de ver este tipo de charlas, ver este tipo de experiencias. Claro, entonces siempre claro, confrontamos los alumnos que vienen a la escuela y que nos dicen, oye, pues mira, os conozco, pero no os conocía de nada, vengo a través de un amigo que me recomendó este curso, pero luego y luego cuando empiezan a entender realmente el peso que tiene la visualización dentro del campo real, hay diferencia entre lo que ellos estudiaron a nivel teórico con lo que se encuentran luego en la realidad. Y ven que realmente el peso que tiene nuestro trabajo es muy importante. Y el hecho de poder ver a través de estos dos casos, bueno, de estas dos presentaciones, cuál es la relación real entre la visualización y la arquitectura, pues la gente abre los ojos y empieza a entender realmente la importancia que tiene nuestro sector. Entonces, en base a eso, yo voy a abrir ahora un pequeño debate con una serie de preguntas que un poco definen de una forma un poco más pormenorizada cuál es nuestro peso dentro del sector de la arquitectura. Hay una serie de preguntas también en la sección de preguntas y respuestas. Muchas de ellas no vienen a colación o con el tema principal, con lo cual las dejaré al final, ¿vale? Si veo que se plantea alguna pregunta que vaya a colación con el tema principal, la iré metiendo entre medias, ¿vale? Pero bueno, Ujú. en cualquier caso, formulo las preguntas que había hecho, las formulo al final del todo para que la puedan responder Carlos y Alberto, ¿vale? Son un poco preguntas sobre procedimientos, procesos e incluso temas de hardware, etcétera, etcétera. IA, inteligencia, que es hoy en día la pregunta más recurrente. Vale, en este caso, decía, en esta sección de coloquios y preguntas, yo voy a ir haciendo o formulando una serie de preguntas principales. Vosotros habláis sobre el tema. Quizás para que entendamos bien cuáles van a ser las preguntas sobre las cuales vaya a tratar, voy a formular las cinco a la vez y luego volvemos sobre la primera, para simplemente tener un poco el contexto y saber qué se va a hablar después y entender un poco el proceso, ¿vale? La primera pregunta es ver el presente, por lo menos en España, o lo que nosotros sentimos en España, que es por qué se le da poca importancia a las facultades de arquitectura, la Archviz. Bueno, más que las facultades, en el campo más teórico. El campo más teórico de la arquitectura y más de lo que se estudia bebe más de la tradición, de lo que se ha hecho toda la vida y rehuye, o la sensación que tenemos,
de lo que tiene que ver con con las nuevas tecnologías, con los nuevos desarrollos que se emplean luego a la hora real, ¿vale? Entonces, esto habla de lo que ocurre en el campo teórico y lo que ocurre en el presente en el campo real. Es decir, ya cuando estamos dentro de un estudio, cuando empezamos a trabajar dentro de un despacho de arquitectura, donde el peso del archiviz es mucho más importante de lo que normalmente se vende en el campo teórico. Entonces, vamos a hablar, esta va a ser la segunda pregunta. La primera es, ¿por qué creéis que no se ven las facultades? Lo segundo es, ¿cuál es la importancia real dentro de los estudios según vuestro criterio, donde nuestro trabajo afecta según vuestro entender? Luego, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Pues ya pensando un poco más en el futuro, no tanto en el presente, sino un poco más en el futuro. ¿Cómo podemos hacer para poder hacer que la cosa cambie? Lo segundo es ya el futuro un poco más a largo plazo. ¿Qué retos podemos conseguir dentro del campo para poder aportar más dentro del sector? Y cómo pueden prepararse los jóvenes y luego pues una pregunta un poco más general en cuanto a qué, según vuestro criterio y vuestra experiencia, que es muy dilatada y con mucho peso, qué consejos le dais a los jóvenes para iniciar una carrera dentro del campo del archivo. Vamos a trabajar sobre estas 5 preguntas que dan un poco el contexto desde el pasado hasta el futuro y creo que, bueno, pues contextualizan un poco todo el tema que queremos tratar. Dentro de este contexto, si alguien quiere formular alguna pregunta dentro de alguno de estos campos, de estas preguntas un poco más genéricas, que lo puede formular perfectamente y yo lo traslado tanto a Alberto como a Carlos. Empezamos por la primera y es eso. ¿Por qué creéis que dentro actualmente, por lo menos en la sensación que tenemos en España, ¿por qué creéis que las facultades o en el campo teórico les resulta tan complicado correlacionarlo con lo que ocurre en la realidad, sobre todo dándole esa importancia al archiviz? Si queréis, cualquiera de vosotros. Bueno, sí. A ver, yo creo que ha habido siempre una desvinculación entre las instrumentales y la teoría, ¿no? O el conocimiento teórico clásico de escuela, ¿no? Bueno, desde historia de la arquitectura a asignaturas de proyectos, quizás se valora más la mano alzada, las maquetas. Sin embargo, yo creo que la experiencia que yo tuve fue bueno, de trabajar con ese profesor que nos dio exposición al mundo real, ¿no? De decir, oye, vamos a hacer un concurso, necesitamos renders. O sea, ¿quién sabe aquí de 3D? Y digo, bueno, la única instrumental que había tenido hasta entonces era dibujo asistido en primero de carrera, que era AutoCAD, puro y duro. Esa fue, o sea, la única instrumental que nos dieron en la escuela, ¿no? Por supuesto, aprendimos de construcción, imagínate, ¿no? Yo soy del Plan 98, o sea, ya un dinosaurio vivo, pero claro, era muy, digamos, la vieja escuela. Teníamos clases de física, teníamos clases de mecánica de fluidos, teníamos, no sé, o sea, mi madre me diría, te amuebla la cabeza, ¿no? Es clave. La verdad que yo diría que te enseña resiliencia porque es muy de clase magistral, no sabes muy bien lo que estás haciendo, pero me gusta, o no sé, te terminas de encontrar. Pero yo creo que ese relevo generacional en la escuela española, que quizás todavía o está sucediendo o no ha terminado de suceder, por aquel entonces era, yo creo, el temor al render, porque entre la tecnología y la magia solamente hay una línea muy fina. Entonces, yo creo que nos tachaban de brujos ya, ¿no? O sea, o de reemplazar lo que había sido siempre. Y ten en cuenta que, bueno, es una industria relativamente joven, a pesar de que, bueno, el 3D exista desde Pixar y, en fin, pero creo que aplicado a la arquitectura y de manera generalizada, pues a pesar de que, bueno, Alberto es uno de los OGs, no sé, en los principios de los 2000 había HBs, pero no está tan generalizado como ahora, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco ese desconocimiento lleva al miedo, el miedo lleva pues a los luditas, ¿no? Que destrozan las máquinas y dice, bueno, pues antes que eso prefiero que nadie haga renders, porque va a haber el que sepa ese juego y el que no tenga ni idea. Y eso yo creo que es una gran carencia en general de las escuelas españolas. eh, a la hora de reclutar sí que se nota. Sin embargo, el que se mete de lleno, eh, la verdad que sale súper preparado, porque bueno, traes el conocimiento teórico castizo de escuela española
combinado, o sea, con mucho conocimiento de base y después con una pasión, porque el que llega a hacer 3D en España es que es un apasionado de la industria, ¿no? Vale. Yo estoy poniendo, perdona, una pequeña, Sí, sí. estoy poniendo vídeos de fondo para que, bueno, se entretenga la gente Mm. viendo vuestros trabajos y cosas de vuestra empresa. Y Yo sí, así, estoy de acuerdo con Carlos, ¿no? Yo sí creo, sobre todo el desconocimiento de las herramientas, de lo de lo que supone. Eh, También yo tengo la duda de si eso a día de hoy ya sigue siendo así. Claro, yo hace 20 años que estaba en la escuela, claro, a lo Mm. mejor ahora de repente son unos locos del 3D. No sé si eso es así. Sí es cierto que, claro, dice Carlos, ¿no? Es que tenía dibujo asistido en primero. Claro, Carlos tiene 10 años menos que yo, pero es que yo tenía dibujo asistido también en primero. O sea, tenía lo mismo. O sea, 10 años después seguía la cosa igual. Entonces, y sí me he topado con gente que ha de alguna forma visto en el Arbiz, pues como esa cosa que va a hacer que no aprendas a dibujar o que no... de hecho, casi, bueno, claro, yo cuando hacía dibujo asistido por AutoCAD, también había gente en contra del AutoCAD. Claro, o sea, imagínate la locura, ¿no? Eso ya sí que no suena muy loco, pero también había gente que decía, ¿cómo vas a dibujar? Tendrás que aprender a dibujar a mano tus planos. Y bueno, pues ahí tenías tu mesa de dibujo con tus rotrins que se atascaban y todo el rollo. Y bueno, iba evolucionando y ya está. Yo creo que caerá por su propio peso si no ha caído ya. Es una vale. cosa que no. O sea, yo creo que hay una cosa que está clarísima. Si un despacho como Foster tiene 40 tíos haciendo visualización, no sé, hace falta hacer más preguntas de si es importante o no. O sea, que creo que Pero, no. pero la realidad sigue siendo la misma. Yo cuento un caso que a nosotros nos ha sucedido como escuela. Nosotros hemos llegado hace poco a un acuerdo con una universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha, y vamos a hacer un curso. Y bueno, en principio estuvimos buscando facultades que pudiesen cohabitar con nosotros para poder formular ese curso a través de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y lo lógico, a través del decano de la universidad, fue hablar con arquitectura. Y nosotros la propuesta que mandamos pasó a la Universidad de Arquitectura, y directamente ni leyeron la propuesta, porque dijeron que todo lo que tenía que ver con la visualización, que realmente no iba con la filosofía de la escuela, y directamente no leyeron la propuesta. Finalmente, esa propuesta estaba encima de la mesa, lo vio la Universidad de Ingeniería y decidieron tomar el proyecto, lo vieron muy interesante y hemos llegado a un acuerdo reciente que será público, ya es oficial, donde nosotros tenemos un acuerdo con la Universidad de Castilla-La Mancha, pero a través de la Universidad de Ingeniería y no de Arquitectura. Los Porque ingenieros siempre han directa, sido más listos que nosotros. Está clarísimo. por eso yo he tenido la inquietud, y por eso también un poco esta charla y viene a eso, porque me preocupó de decir, oye, pues estamos ya en el 2024, esta es la realidad que encontramos en las charlas de la gente que viene a Schooling, Mm. y luego la facultad difiere mucho con lo que realmente se encuentra en el mercado. ¿Por qué? Y por eso, bueno, hoy estamos hablando aquí. Viene un poco a colación a eso. Y es una realidad, yo creo, eminentemente en España, porque yo tengo aquí contacto con la Bartlett School of Architecture, UCL, que bueno, que es una de las, el ranking creo que es una de las mejores escuelas de arquitectura del mundo, ¿no? O reconocida. Y sí que para los estándares españoles, bueno, muchas veces yo entraba en esa sala de la Bartlett en el graduate show que hacen en verano, el summer show, bueno, hace años por lo menos era un poco como, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, desde el punto de vista del PFC canónico español, pues no hay detalles constructivos a lo mejor creíbles, no hay parte de instalaciones, o sea, es mucho menos técnico, es mucho más gráfico, ¿no? Pero el Ujú. poder con el que comunican las ideas, o sea, entrar en el graduate show de la Bartlett, a mí se me cayeron dos lagrimones. Digo, pero si es que esto es lo que yo quería, ¿cómo no hay, cómo no hay más difusión de esta forma porque al final no deja de ser una herramienta para transmitir las ideas, ¿no? Con la que te puedes apasionar y puedes dedicarte tu carrera a esto, ¿no? Y sí que ellos tienen pues una forma de ver la arquitectura que ahora a lo mejor más parecida en España, pero aquí tienen los diferentes parts, ¿no? Está el part 1, part 2, part 3. Entonces tú haces part 1 y sería, pues bueno, teoría de la arquitectura, un poco quién es Le Corbusier, vamos a plantear proyectos, encontrarte un poco en esa iniciación, más la mano alzada, más toma de contacto con la arquitectura. Haces 3 años y te largan y tienes que ir un año a hacer, a trabajar en un estudio. O sea, no es voluntario, o sea, tienes que hacer el year out.
puedes extenderlo, puedes hacer un par de años. Pero en ese tiempo fuera, pues tienes exposición al mundo real. Yo estuve 5 años y medio, que era como, bueno, como un mirlo blanco, ¿no? De esto que terminé relativamente a tiempo, pero son 5 años y pico con experiencia profesional muy limitada. Y estos chicos que son One, que vienen muchas veces aquí en verano o echan el año entero, pues ya saben en lo que se quieren especializar, ¿no? Entonces ya cuando haces el máster, pues, oye, muchos de ellos, cuando tienen la experiencia del estudio, además, que bueno, puedes ver, pues eso, todas las diferentes disciplinas de la maquinaria de Foster, muchos acaban enamorados con la visualización y saben que dentro de la Barle después tienes también unidades en las que te especializas en eso, ¿no? En diferentes estilos, diferentes formas de representar. Y no deja de ser, pues bueno, la mano alzada era la forma de comunicar de, pues, de otro tiempo, sigue siéndolo, pero esto no deja de ser otro arma en el repertorio a la hora de desarrollar ideas, Claro, ¿no? a ver, yo entiendo, a ver, cuando yo alguna vez lo he pensado a nivel interno, personal, oye, ¿por qué? ¿Por qué un profesor de una universidad puede sentir ese rechazo sobre la visualización? Y entiendo que a lo mejor lo que creen que se da es que pierde valor la arquitectura en sí, per se, y pierde valor con respecto a lo que es visualmente muy atractivo, con lo cual se cree que es como que están luchando un poco contra su propio oficio. Entonces, y el dibujar, el plantear, el hacerlo muy técnico, pues hace que cobre valor lo que realmente ellos han estudiado. Porque muchas veces puedes tomar la decisión de elegir un proyecto que sea malo a nivel arquitectónico porque la visualización sea muy potente. Entonces yo entiendo que puedan sentirse amenazados, pero yo creo que al final, si tú tienes un buen proyecto y una buena visualización, suman mucho más que restar y competir entre sí. Es un poco la sensación que me da de por qué sienten ese tipo de animadversión, ¿no? A la Mm, hora de intentar buscar ese... Yo creo que hay un poco de miedo a lo comercial. Siempre ha ujú, habido un poco de miedo a hablar de dinero en la Universidad de Arquitectura, ¿no? De cómo tener un negocio, de cómo sacarle partido a las cosas. Entonces yo creo que también se asocia un poco a ese marketing Mm, que de alguna forma como que pervierte la idea de la ujú, arquitectura con el valor de la arquitectura, ¿no? Pero bueno, es lo que dices tú, si tienes un proyecto muy malo y una visualización muy buena, puede ganar un proyecto muy bueno con una visualización muy mala, eso está clarísimo. vale. Leche, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Un proyecto bueno y una visualización ujú, buena. Eso es. Es decir, no se tiene que aunar, se tiene que sumar. Si tú le explicas un buen proyecto, lo explicas bien, tienes un proyecto ganador. Hay varios comentarios sobre este tema. Por favor, trasladarlo no a través del chat, sino a través de la sección de preguntas y respuestas. Tampoco lo voy a extender mucho, pues si no, se nos va a ir bastante tiempo. Pero bueno, lo comento. Hasta ahora ha sido muy difícil integrar el uso de software como herramienta importante para comunicar ideas desde el inicio de la carrera, especialmente entre los docentes tradicionales que se formaron con maquetas y esquemas. Sin embargo, el ArchViz se ha convertido en una herramienta fundamental hoy en día para que comuniquemos las ideas. Hay universidades en este momento que la entrega es totalmente en 3D por la complejidad que se pueden lograr en los espacios. El problema está en los planes de estudio, que no se adaptan a las nuevas tecnologías. Y hay otro comentario sobre la Julieta y Chris nos dice que el problema, creo yo, es el ego de los profesores o entidades. Bueno, yo creo que hay de todo siempre. Hay que entender a esas personas porque lo entienden así o entidades que se mueven en las universidades y la negación de que la tecnología avanza y estos se quedan atrás, sin darte la oportunidad de que una herramienta importante, literal, estás viendo cómo se vería en la realidad o más parecido a esta, pero se niega rotundamente em, con muchos profesores. Bueno, en principio pero seguí aprendiendo y no me arrepiento. Bueno, la cosa es que sí, que efectivamente la gente siente que las universidades, hay gente que está viendo como que efectivamente se está empezando a integrar y hay gente que dice que pues dentro de su universidad siguen efectivamente aferrados a a las antiguas formas de trabajar. Un poco corroborando lo que estábamos diciendo, ¿vale? Que sí que existe una dicotomía, ¿no? Existe como una especie de confrontación entre lo que se ve en el mundo real, que ahí parece que hay un pequeño movimiento hacia adelante en las facultades y por otra parte existe
esas escuelas que todavía siguen aferradas a los sistemas antiguos, ¿vale? Sí. Sí, yo eh, iba a decir, a ver, que es un poco, yo creo que linkea con la siguiente pregunta, que es, el Archviz al final no deja de ser un medio de comunicación. Entonces, la perversión, digamos, comercial quizás que se puede ver desde el punto de vista de la escuela es que puede hacer una idea mala que gane un concurso, entre comillas, ¿no? O que alguien se dedique tanto a lo técnico que deje de pensar o que deje el pensamiento crítico arquitectónico. Sin embargo, yo creo que el verdadero poder del Archviz es cuando se aúna con el pensamiento crítico de la arquitectura, que es lo que a mí me apasiona de desarrollar 3D y Archviz aquí en el estudio, porque tenemos esa oportunidad de adelantar mucho trabajo, ¿no? Un poco lo que decía Alberto, de estar probando cosas rápido y tomar decisiones en base a lo que estás viendo, porque no deja de ser como viajar al futuro, ¿no? O como, eh, no sé, es como un diálogo, además, no solo el propio artista, sino dentro del equipo, con los otros arquitectos. O sea, también muchas veces hay que ponerlo también con cuentagotas, porque si no, esto, al final, también lo que decías, ¿no? Que cuál es el review oficial y cuál es el de diseño. Porque al final, bueno, haces la imagen, haces el diseño, tiene al final que encajar o acabas con proyectos divergentes. Pero, pero muchas veces esa imagen es la que cautiva al espectador y la que hace que el proyecto vaya adelante. O sea, muchas veces solo necesitas una imagen que capture el espíritu del proyecto. Y claro, eso no deja al proceso arquitectónico, bajo mi punto de vista, y yo creo que del estudio tampoco, no lo deja obsoleto. De hecho, no hace más que ensalzarlo. Y muchas veces no tiene por qué ser en 3D, puede ser un dibujo, puede ser un sketch, puede ser la sección, puede ser, o sea, al final no deja de ser una herramienta más. Lo que pasa es que, bueno, para el que además le gusta la fotografía o el cine o sea un friki de modelar en 3D, pues es que son tantos campos en los que te puedes especializar que al final, bueno, el superpoder es tener un equipo donde cada uno sea bueno, o sea, pues tener 3D artists que sean, digamos, generalistas, pero después la especialización donde sea un poco como los Vengadores, ¿no? Oye, necesitamos aquí en la textura, bueno, como despiezar a Adán y que cada uno tenga un trocito de Adán eh, o de postproducción eduardiana en cada uno de los trozos de las imágenes, ¿no? Y, mm, y yo creo que eso no deja de ser más que valor añadido para la arquitectura. mm. Sí, a ver, no sé, la siguiente pregunta tiene un poco de decir, oye, ¿dónde estamos nosotros? Que dentro de en el mundo real, nuestro trabajo es solamente hacer la imagen esta que se va a vender y se va a poner en una valla, o realmente, ¿qué es lo que realmente nosotros hacemos dentro de un estudio como Foster o Alberto? Ya habéis presentado casos, pero incluso, aunque se vean casos puntuales, yo creo que va mucho más allá incluso de lo que habéis presentado hoy. Es decir, yo creo que formamos parte de todo el proceso. ¿Me podéis comentar un poco en qué parte del proceso, en qué parte dentro de todo el mundo de la arquitectura podemos trabajar nosotros, según vuestra experiencia? Yo creo que porque podemos trabajar en tantos sitios, al final lo que pasa es que no hay que hacer, claro, esa división de, no, yo soy renderista, ¿no? O soy, bueno, nosotros somos arquitectos o diseñadores, porque no hace falta ser arquitectos, hay muchos diseñadores buenos que no son arquitectos y que pueden expresar sus ideas de una forma muy convincente a través de la visualización. Entonces, la importancia, yo creo que desde cómo se expresan las ideas hasta cómo se pueden decidir cómo se van a construir, eh, pero es que también indudablemente pues influye en la toma de decisiones, en la toma de decisiones de diseño, en la toma de decisiones de comercialización, en la toma de decisiones de políticas. Es que los edificios, por ejemplo, tienen una función de marketing también. Bilbao no iba ni el Tato hasta que le pusieron el Guggenheim. Y eso es una operación de marketing brutal. Bueno, no hace falta hacer todo compartimentos tan estancos de que una cosa es esto y otra cosa es lo otro. Si al final todo mm, tiene muchas. Está todo muy entretejido, ¿no? O sea, no creo que sea decir la visualización solo es para esto, no. Es que afecta a tantas cosas que afectan a la vez a otras que, que a mí me resulta difícil acotarlo, ¿no? Es decir, es importante solo por esto. Buah, es que son tantas cosas que, no sé, me resulta imposible. Ujú, Yo creo que la aplicación, por un lado, al mundo de diseño
como instrumento para desarrollar el diseño y otro para promocionarlo. O sea, son como dos vertientes que se conectan. O sea, al final, el final del proceso de diseño no deja de ser el principio del marketing, ¿no? O de la exposición. Y nosotros tocamos un poco todos los palos. Sí que a lo mejor de lo que hacemos se ve como un 5% porque mucho es interno, pero después también hay mucho bueno, pues de analizar know your audience, ¿no? ¿Quién es el espectador? O sea, prepararse para contar la historia para el espectador. O sea, al final tienes que conocer a quién se lo vas a contar. Si es planeamiento, a lo mejor responde mejor ante dibujos. Si es para marketing, pues el 3D. Si es una determinada parte del mundo, reaccionan mejor. Otros, a lo mejor, más al el dibujo digital. Y al final, bueno, el 3D tiene su sitio ahí. Y sin olvidarse también del interiorismo, ¿no? Que parece un poco the elephant in the room, que muchas veces, bueno, los interioristas saben poner unos mood boards muy bonitos, pero bueno, cuando lo traduces a un espacio, muchas veces, o sea, no hay jerarquía o no, hay que traducirlo, ¿no? Y yo creo que hay también un nicho bastante importante dentro del interiorismo que, o sea, si no es instrumental, cada interiorista necesita a un artista 3D, ¿no? Para traducir un poco su intención, ¿no? Claro, Y, es una herramienta de comunicación. Eso es, perdona, Carlos, que te he cortado. no, no, totalmente. Es una herramienta de comunicación personal, incluso consigo mismo, para ti mismo, puede ser. Y siempre que necesites comunicarte en cualquier parte del proceso, pues es una herramienta más. Como puede ser un dibujo, un sketch, un boceto, con la gran ventaja de que te puede aproximar un poco más al realismo. Si, por ejemplo, pensamos en un real, la sensación de volumen, por ejemplo, cuando te metes en una experiencia de VR, también tiene un poder comunicativo brutal que no te da, por ejemplo, un boceto o un sketch. Bueno, son herramientas que simplemente aportan otro grado más de información, que puede ser interesante dependiendo del caso, ¿no? Y sin olvidarse que puede ser arte per se. O sea, de gente que se dedica a esto porque le gusta. O sea, Claro. literalmente, o tiene el tiempo libre para dedicarse a postear en Instagram y experimentar composiciones artísticas, ¿no? Incluso vender pues prints y cuadros y, en fin, no deja de ser como la fotografía, ¿no? Ahora, la realidad es, mató el iPhone al fotógrafo de arquitectura canónico, ¿no? De la misma forma que la pregunta original, yo creo que se hicieron los profesores, ¿mató AutoCAD el dibujo a mano alzada? Pues yo creo que no, yo creo que añadió eficiencia al proceso y sigue habiendo mano alzada alrededor. De hecho, o sea, a Norman no hay quien lo separe de un lápiz. Está constantemente con su sketchbook, va a cualquier sitio, porque no deja de ser una forma de comunicar ideas. Le resulta más fácil dibujar una idea que casi que comentártela, ¿no? O dibujar una pregunta. Mm. Sí, yo creo que todo esto al final nos lleva a que hay una diferencia entre lo que la realidad en las facultades, por lo menos españolas, y lo que ocurre en el entorno profesional real. Y es que hay una diferencia y ¿qué podemos hacer? Yo, por mi parte, en su momento, pues aquí también nace esta charla, que digo, ¿qué puedo hacer? Cuando me pasó esto de la universidad que os decía, dije, bueno, y si yo me encuentro esto en la realidad, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo puedo expresarlo? Y bueno, pues una opción dentro de mis posibilidades es hacer un webinar con personas como vosotros. ¿Qué creéis además que podemos hacer más dentro de nuestro sector para poder hacernos entender dentro de ese tipo de personas que no conocen nuestro mercado, nuestra forma de trabajar? Yo creo que lo que habría que hacer casi, bueno, a ver, toma la receta que te voy a dar ahora, cuidado. Es mostrarles el valor que tiene, pero esto es muy complicado mostrárselo a gente que no esté en el ámbito profesional y pasar que en las universidades hay gente que no está en el ámbito profesional. Entonces, es complicado explicarle a alguien que no lo usa que esto es súper importante o que puede cambiar el curso de muchas cosas durante un proyecto. Eh, entonces, no soy muy optimista en ese sentido. Creo que es una cosa que va a caer más por su propio peso, porque las generaciones se vayan renovando, porque hay muchos profesores en las escuelas que sí ejercen y que saben la importancia que tiene esto, pero sí que es cierto que mi profesor de dibujo 3, que yo creo que ya en paz descanse, vamos, no había visto ni un ordenador. Entonces,
¿cómo le explicas a esas personas que sí, que tienen que usar estas herramientas? Pues me parece que es complicado. Casi que mm, yo desde el punto de vista de que no se hace nunca una mención más allá de la arquitectura, ¿no? De cómo montar un estudio, de cómo crear una estructura para tener un estudio, que es una cosa que también, ¿por qué no se ha hecho eso hasta ahora? Pues es otro tema que tampoco nunca se ha hecho. En la universidad no te han Mm, hablado nunca de cómo, yo creo que el primer proyecto que hice, me tuve que coger un proyecto que ya estaba hecho, fusilármelo en el sentido de la documentación técnica, porque yo flipaba, no tenía ni idea de lo que era hacer un proyecto, me costó la vida. ¿Perdía ahí dinero? Vamos, no lo sé. Yo creo que debía ganar 1 euro la hora o dos. eh, Porque nadie me enseñó nunca nada. Y yo creo que eso sigue y ha seguido en muchas otras disciplinas. Pues en el árbitro lo mismo, no se enseña. No tienen un interés. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es mostrarles lo imprescindible que es hoy en día. mm. Porque es imprescindible. Es que hoy en día cualquier proyecto que se comercializa, grande o pequeño, tiene visualización. Y si no tiene, está en desventaja. Mm. Entonces, ¿cómo llegar a hacer evidente eso? Yo creo la conexión con el mundo profesional, o sea, yo creo que estáis haciendo lo correcto, por supuesto, abriendo el debate, o sea, el hecho de que estemos aquí ya Mm. refiere a ello, pero eh, me remito de nuevo a la escuela de aquí de Lavarle porque es que me parece increíble. O sea, por un lado, los profesores son casi los que exponen el trabajo de los alumnos, entonces hay como una sintonía y como un orgullo del trabajo bien hecho a lo largo de todo el año. Y se pegan, de hecho, una semana preparando esa exposición. Y una vez que la exposición está lista, que es en todo el atrio de la escuela, o sea, si alguna vez estáis en Londres y coincidí como, pues eso, en junio, merece la pena ir si conocéis a alguien de Lavarle. Mm. Después que además invitan o sea, o todos los estudios de aquí de Londres, que imagínate, están pues todos los estudios internacionales de renombre tienen sede, o sea, sigue siendo un epicentro de diseño, ¿no? Y de repente, pues, invitan a todos esos estudios, representantes también de estudios de ingeniería, imagínate, y después pues en ese mismo evento ya los profesores y los estudiantes están en contacto directo con la industria y muchas veces la gente termina la escuela y antes de que termine ya, o sea, yo tengo aquí business cards que me traje del evento el otro día de los estudiantes, ¿saben? Con business card y con la página web montada. Y la propia Mm. escuela tiene una página web con todos los trabajos Mm. de los alumnos, que bueno, un poco lo que hacéis vosotros en Schooling, ¿no? Sí, 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 Eh, es un poco la y me filosofía. parece fundamental porque al final, bueno, estás preparando a tus estudiantes para el mundo profesional, no en este mundo abstracto donde, oye, o me hago funcionario o me especializo en la academia, ¿sabes? También para ser profesor. No sé, hay como una desconexión muy clara del verdadero mundo profesional de la arquitectura. Sí, yo creo que Y tiene que ver, perdona, Carlos, te he vuelto a cortar otra vez. no, no, Soy una mala persona, perdóname. y es un poco lo que a mí o sea, pero por otro lado, oye, estamos aquí también Alberto y yo, ¿no? O sea, que algo bien hicieron a la hora de, bueno, pues a lo mejor darnos la resiliencia de que vamos a aprender por nuestra cuenta y ya salimos aquí hechos unos jabatos, ¿no? Y tiramos para adelante. Pero, pero sí, o sea, al final esa conexión yo creo que es clave y tanto desde eso, montar un día que sea un evento, una exposición donde invites a gente de la industria local, o sea, de los estudios locales, que vosotros ya lo hacéis, pero la escuela debería hacerlo. Y lo otro que estaba pensando también es que aquí tienes, por un lado, eso, el tema del Part 1, Part 2, pero después hay unos estudios que son todo continuos, pero son multidisciplinares. Entonces tienes como una serie de créditos, imagínate las optativas de su año, no necesariamente el rollo libre configuración, sino optativa, sino que todavía está directamente adscrito a la arquitectura, donde puedes especializarte también en urbanismo, filosofía aplicada a la arquitectura. O sea, puedes ir como montando tu currículo dentro de la arquitectura para salir especializado en un campo, ¿no? Y eso Mm. yo creo que también la escuela, bueno, pues sí, te daba un poco de movimiento, pero bueno, era como, ¿qué prefieres hacer? ¿Patrimonio y restauración o paisajismo? Bueno, vale, pues podías especializarte un poco, pero quizás no conectabas todavía, también seguía siendo bastante teórico, no conectabas quizás con, Sí, con el mundo profesional, ¿no? Y al visualización final, debería de estar ahí, o sea, sí, eso es, yo creo que también.
efectivamente. Yo creo que debería ser una especialización. Sí, yo creo que tiene que ver con información al final, es tener iniciativas de quien sabemos que hay algún problema, intentar, a mí me encantaría dar charlas, si puede ser en una universidad, y bueno, espero poder trabajar en eso en un futuro, porque a mí me gustaría poderlo hacer. Pero bueno, también tienen que estar abiertos a poderte escuchar, por lo menos, porque creo que, no, Alberto, cuando estabais con ABA, también Sí, sí, intentante en su intentamos hacer momento. una charla en la universidad y teníamos buen trato con el vicerrector y tal, pero la respuesta todavía la estoy esperando. Bueno, Así que sí. imagínate. Sí que me gustaría, la verdad, porque puede ser interesante. Pero bueno, y efectivamente nosotros en Schooling lo que intentamos hacer precisamente eso es llevar la parte teórica a la parte práctica, el aprender haciendo. Entonces nosotros, por ejemplo, en el curso lo que hacemos es, hacemos un curso tradicional, que vemos la parte técnica, lo que se tiene que ver, la teoría, el conocer las cosas de profundidad, que se entienda todo desde la base para que tenga la gente capacidad de autoaprender, pero luego intentamos llevarlo dentro de las limitaciones de tiempo que tenemos a la parte práctica. Decimos, venga, pues ahora vamos a hacer un proyecto de concurso y vamos a hacer un plazo muy marcado, tienen que tener entrega, draft 1, draft 2, con correcciones, con un briefing, con información del cliente. Luego hacemos lo mismo con un proyecto de interiorismo y con un proyecto de animación. Y luego traemos a un montonazo de estudios de diferente calado, de nacionales, internacionales, más pequeños, más grandes, para que luego confronten lo que nosotros decimos con lo que existe en la realidad. Y ya ellos tomen su propia decisión. Oye, lo que me han explicado estos tíos tiene realmente un reflejo con la realidad o no. Y bueno, pues ya ellos toman sus decisiones y es un poco lo que intentamos hacer y en lo que realmente radica nuestro éxito, ¿no? Creo, dentro de que decir de uno mismo que tienes éxito es complicado. Pero bueno, pero yo creo que radica ahí en intentar hacerlo lo más práctico y lo más cercano a lo que ocurre en la realidad posible. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que necesitaríamos que pudiese ocurrir también dentro de las entidades educativas, ¿no? Em, y en el futuro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? ¿Podemos hacer algo diferente? Yo creo que vamos a ir un poquito rápido en estas dos últimas Ujú. preguntas porque nos estamos demorando y no quiero tampoco aburrir al personal. Entonces, pues eso, desafíos futuros que creéis que podemos tener, sobre todo para los jóvenes profesionales. Hombre, y el desafío está clarísimo, ¿no? Está aquí en la sala, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo lo vamos a integrar? ¿Qué cosas nos va a facilitar? ¿Qué cosas va a hacer que ya no se necesite nuestra intervención? Porque sin duda también las va a haber. Mm, Y entonces habrá que buscarse la vida para hacerse imprescindible. Mm, pero bueno, esto siempre ha pasado así, ¿no? Con cada avance que ha habido ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Hay que mirar cómo ponerse en el lado de las ventajas y sortear las desventajas. Yo creo que está claro que también la inteligencia artificial va a facilitar muchas cosas, pero hay cosas que no las va a sustituir. O tampoco es tan fácil que la inteligencia artificial te dé un resultado bueno. Yo a veces veo cosas increíbles, pero es que el tío que las ha hecho es un máquina. Ya hacía cosas increíbles antes de la Mm, inteligencia artificial. ya. Entonces, bueno, yo creo que es otra cosa más que nos va a ayudar mucho, que bueno, que nos va a mejorar la vida en muchos aspectos. Yo creo que es un poco la perspectiva que tendrían esos profesores cuando empezó a aparecer el AutoCAD. O sea, para mí la perspectiva no deja de ser una herramienta eh, que sigue pareciendo magia para el neófito, que dice, esto de dónde ha salido, cómo lo has hecho, espérate, escribes aquí. Pero para el ojo técnico, bueno, pues no deja de ser, todavía no es perfecto. Ahora, lo que sí asusta por dos vertientes. Uno, la aceleración de la innovación, ¿no? Que cada vez va más rápido y que, o sea, esto ya empezamos a usar Midjourney que hace un par de años y yo me reía de los resultados. Digo, pero esto que un garabato de un niño, ¿sabes? No, le ponías un prompt y no salía nada en condiciones. A lo que puedes hacer ahora y ya déjate de los upscalers, que bueno, que ya son unicornios algunos. Todo esto ha pasado en cuestión de 18 meses y ya con ChatGPT de repente la inteligencia artificial está en boca de todo. Pero yo
soy optimista porque, bueno, creo que todos somos, desde el punto de vista de la arquitectura, tenemos que ser optimistas, si no, no seríamos arquitectos. Y creo que, bueno, nos va a hacer más eficientes. O sea, para mí, yo no lo dejo de ver como una herramienta. De repente, no hay que pasarse internet para encontrar gente, las puedes generar con la historia que tú quieres. O sea, el pensamiento crítico sigue sin reemplazarlo. Parece que AGI llegará y que si Terminator y tal, bueno, pues si llega, no hay nada que hacer de todas formas. Lo que no podemos es convertirnos nosotros en los luditas ahora y decir, no, pues el profesor de la escuela estaba equivocado, pero la inteligencia artificial no la toques, no. Porque Subirse, yo creo claro. que lo que va a reemplazar a la gente no es la inteligencia artificial, es gente utilizando inteligencia artificial, que será 10x más productivo, a lo mejor llega el Ujú. momento, ¿no? Ujú. A día de hoy, bueno, pues es un agente díscolo creativo que hace un poco lo que le da la gana, ¿no? O sea, está bien pues para generar a lo mejor mood boards, pues eso para la gente, para los upscalers están genial. O sea, nosotros estamos pues constantemente mirando a ver eh, cómo nos puede ayudar, ¿no? Desde luego el stock footage, las páginas, si fuera FreePix o alguna de estas, esta gente sí que tiene los días contados. O Sí. sea, si alguien está viendo el apocalipsis cerca, son las páginas de stock. Y espérate ahora con el vídeo, Mm. ¿no? Estaba viendo lo de Sora con OpenAI. Bueno, eso también llegará. Ahora, eso es lo que está ahora mismo en pañales, pero de aquí a un par de años podrás generar el stock footage que te haga falta para tus Sí. películas. Ahora ya hay websites de recortes que te mandan ofertas increíbles que antes no mandaban, porque pues desafortunadamente están un poco condenados. ¿Y Unreal, cómo lo veis? ¿Y VR? Porque yo sé que hay discrepancias. Por ejemplo, depende yo noto muchos sectores, depende de si trabajo, veo a alguien de Estados Unidos, que si veo a alguien de Centro de Europa, si veo algo de España. ¿Qué opináis vosotros? Hombre, yo un Real creo que todo el mundo también, yo creo que al final el real time y todas estas cosas, mm, a ver, ya se usan mucho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no lo usamos porque no hemos sido capaces de hacerlo efectivo y eficiente. Pero está claro que los resultados son buenos y que vamos, creo que casi lo inteligente sería usarlo. Pero bueno, nosotros como es cierto que tampoco dependemos mucho de esa velocidad a la hora de renderizar o de esa iteración tan rápida a la hora del diseño, porque con las herramientas convencionales, pues más o menos nos funciona igual. No estamos en ello, pero bueno, si a mí me dijeses, mañana vas a saber Unreal al mismo nivel que esto, joder, bueno, me cambio ya. Sí, yo creo que, o sea, todavía puedes distinguir con el mismo tiempo puesto, a lo mejor, sobre todo si ya has desarrollado Steels, que Unreal todavía tiene ese 10% que, por mucho que le eches, todavía casi videojuego, ¿no? Pero Ujú. bueno, está ahí, o sea, el realismo está a la vuelta de la esquina y la versatilidad y bueno, y los jóvenes que salen, ya te digo, de las carreras vienen con Unreal ya puesto aquí en UK. Yo creo que llegará quizá un momento que eran vallas, bueno, pues es que quién va a usar, bueno, en su momento Corona de repente fue revolucionario con el Lightmix, pues a lo mejor ya no acabamos renderizando animaciones en Corona o V-Ray y tenemos Unreal y las stills vienen de Unreal. Bueno, pues, o Mm. sea, al final eso de ser agnóstico con la herramienta es lo único que te hace feature proof, ¿no? Bueno, Mm. no vas a ser reemplazado porque, bueno, estás al tanto de lo que hay fuera. Y yo siempre había sido un poco reticente por eso, porque parecía videojuego, porque todo el mundo estaba haciendo lo mismo para explotar cosas, para volar, para un poco... No me parecía que pudieras hacer cine con ello y desde el año pasado para acá, que hemos empezado a montar esa unidad aquí dentro de DC de Unreal, pues estamos muy ilusionados porque puede ser la siguiente curva, digamos, exponencial, Mm. ¿no? De innovar y hacer cosas diferentes. Eh, Ujú. Sí, tiene entonces no lo potencial. descarto. Tiene Sí, sí. potencial. Yo creo que tiene todo lo que tiene que ver con la interactividad, tiene un poder comunicativo muy potente. Y eso en cuanto a la interactividad pura y dura. Y luego en cuanto al VR, lo que yo decía, la sensación de si lo que pasa es más difícil por el tema de la infraestructura que existe actualmente, pero a nivel comunicativo es muy potente porque ver la escala de los proyectos es algo que es muy, muy, muy interesante y muy difícil de comunicar de otra forma. Pero por ahora los procedimientos son complejos, pero están ahí, el potencial está ahí, el potencial comunicativo como una herramienta de comunicación, que era lo que hablábamos. Y si fueseis, ahora así como si fuésemos un abuelo cebolleta,
decíamos, pues si yo estuviese en tu situación y empezase a estudiar ahora la carrera, yo lo hubiese planteado de esta forma. Es un poco qué consejos dais vosotros a la gente, a los nuevos estudiantes, a los jóvenes profesionales que empiezan su aventura dentro de la arquitectura, más que en el campo del arte, en la arquitectura en general, ¿no? ¿Qué consejo le podríais dar ya desde vuestra posición y desde vuestra experiencia? Madre mía, qué cosa, Edu. Ya a las 8:30 después de A ver, todo el día trabajando, ¿no? yo me remito a esta pregunta, se la han preguntado a Norman un montón de veces y él da la respuesta que a mí me sigue inspirando, que es stay a student. O sea, sigue aprendiendo y también un poco el día que conocí a Adán, que fue como en el Simposium de Madrid, no sé si era 2016, que su charla era aprendiendo a aprender. Y además que nunca se me olvidará. Porque al final es amueblarte la cabeza y especializarte y seguir aprendiendo. O sea, la arquitectura es un campo muy, muy amplio, incluso el Archviz tiene muchas vertientes. Pruébalas, equivócate, sobre todo al principio, y después especialízate sobre todo en lo que te enamores, ¿no? Al final, pasamos muchas horas delante de un ordenador como para hacer algo que no te guste, ¿no? O sea, tienes que tenerlo claro, pero para tenerlo claro tienes que haberlo probado y haberte equivocado. Si no te has equivocado es que no has arriesgado lo suficiente, ¿no? Eh, pero, pero sí, y eso, y estar abierto al cambio, ¿no? O sea, la única constante que tenemos por delante es que todo va a cambiar. Sí, yo creo que no les queda más que, pues lo que dice Carlos, probar cosas, armarse de paciencia y esforzarse mucho siempre. Y sobre todo siempre mantener un poco esa actitud de, de humildad y de intentar absorber el conocimiento de los demás, de que puedes estar siempre equivocado y de que siempre hay gente que te aporta conocimientos y cosas y las experiencias también. Sobre todo yo creo que como actitud en la vida casi casi es esa humildad o esas ganas de aprender y de escuchar las ideas de los demás y de, y de mostrar lo que tú puedes hacer antes de pedir lo que quieres. Mm, Para mí bueno, ha sido un poco la forma de manejarme, ¿no? De esforzarme y luego pues intentar llegar a un objetivo y siguiente pasito y cada vez más adelante sin llegar al momento que diga, no, es que yo aquí soy el amo, mm, ¿tú qué dices? No tienes ni idea. Yo creo que siempre eso es un poco la actitud, casi casi. Pero bueno, hagas arquitectura, hagas lo que hagas. Bueno, sí, sobre todo en un mundo en el que todo parece que es instantáneo, ¿no? Y la gratificación instantánea de los likes y yo en las redes sociales además que les tengo hecha la cruz. Entonces, esa meritocracia, ese esforzarse para que las cosas salgan adelante, eso no se puede perder. O sea, no puedes, la idea feliz no existe, es decir, existe el esfuerzo y después lo que tú dices también es muy válido, Alberto, que es rodearte de gente que te inspire, o sea, rodearte muchas veces de gente mejor que tú, que te empuje, que te den ganas de crecer como artista, como profesional eh, y, y sobre todo eso, en los primeros meses, los primeros años, no tener miedo a equivocarse, pero tampoco tener miedo a aspirar alto. O sea, a mí, si alguien me hubiera dicho y muchos me lo dijeran, anda ya, aplicar a Foster, ¿sabes? ¿Pero dónde vas? El arquitecto sevillano, el flipado este. Si no te lo crees tú al principio, tampoco se lo va a creer nadie. Y después empiezas desde cero, por supuesto, ¿no? Y esa humildad la tienes que llevar, esa sensación vengo del sur de España y estoy aquí entrando en el estudio. Eso me acompaña cada día. Eso no, importantísimo no perderlo, porque entonces sí que caes ya en el desamparo de los egos y eso no acaba nunca bien. bueno. Pues yo creo que, a ver, son las 8:30. Ya llevamos 1 hora y media de charla. Yo creo que se han tratado temas muy, muy interesantes, muy importantes, yo creo. Hay bastantes preguntas, pero muchas de estas preguntas son preguntas que tienen que ver con procedimientos de trabajo, de uso de referencias externas, inteligencia artificial, que no van a colación tanto con un tema tan teórico, tan conceptual como el que estamos tratando hoy. Entonces, y lo que sí que creo que nos sacarían un poco del contexto de la conversación si formulo ahora esas preguntas. Me parecen preguntas muy interesantes, pues cómo se organiza este tipo de proyectos tan grandes como los que hace Alberto o lo que has hecho tú, Carlos. O, por ejemplo, también preguntan qué tipo de máquinas se utilizan en estos estudios, cómo afecta la IA.
como por ejemplo también hay temas de software, alternativas de software gratuitas, que digo, no viene tanto a la colación del tema que estamos tratando. Entonces, yo lo que sí que quiero comentaros es que, aparte de, ahora doy las gracias, es que os invito a todos los que habéis formulado esta pregunta y no habéis recibido contestación, a que me las tramitáis a mí directamente y yo me comprometo a ir contestando una por una a info@schooling.es. Y si hay alguna pregunta que sea para Carlos o Alberto, pues yo se lo traslado y si ellos quieren, traslado su respuesta y yo contesto directamente a través de correo electrónico. Porque hay muchas preguntas, lo que decía, nos llevaría a irnos súper tarde, yo creo que no es momento y aparte estoy revisando a ver si había alguna pregunta que tuviese un poco, añadiese algún tema más en la dinámica de lo que tiene que ver con el contexto de esta charla, pero no veo ninguna que pueda ayudarnos, ¿no? A contextualizar todo. Así que con esto lo voy a dar por concluido. Quiero manifestar, Carlos, Alberto, sois grandes, sois personas muy ocupadas, tenéis mucha responsabilidad y el hecho de teneros aquí para nosotros es un enorme privilegio y me siento profundamente agradecido. Creo que los temas que hemos hablado hoy, lo que hemos charlado, creo que ha sido súper interesante. Creo que es un pasito más en poder ayudar dentro de este proceso a que la gente entienda lo que hacemos dentro del sector de la arquitectura, lo bonito, lo apasionante que es nuestro mundo y que podamos transmitirlo para que la gente también se aventure a aprender nuestra profesión. Así que nada, muchísimas gracias de corazón. Y nada, cualquier cosa ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Para la gente que ha asistido, los canales de la escuela, redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, la página web www.schooling.es e info@schooling, lo tenéis ahí en pantalla. Muchas gracias por asistir. Gracias, Muchas gracias, gracias a Edu. todos. Hasta Gracias, luego. chicos. Hasta Chao. luego. Un Chao, chao. abrazo grande. Muchas gracias. Chao.